Muy buenos días o muy buenas tardes, según proceda. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de esta jornada, la profesora Araceli Estriano y el profesor Adolfo Domínguez Monedero, la iniciativa de llevarlas a cabo y la invitación a participar en la misma. Me parece una ocasión magnífica, una excelente oportunidad de reflexionar, de revisitar las guerras médicas y sus múltiples dimensiones de estudio y hacerlo precisamente 2500 años después de que tuvieran lugar. Eh, Además, hacerlo desde una facultad como la nuestra y desde la afluencia de los diversos departamentos, filología clásica, arqueología, historia antigua, historia del arte, en los que abordamos el estudio del mundo antiguo, me parece una magnífica oportunidad. En ese sentido, reitero mi agradecimiento y mi enhorabuena a los promotores de esta iniciativa. Participo en la jornada con un tema menor, heterodoxo, me atrevería a calificarlo, como es la figura de Fialtes y la ruta de montaña llamada Anopea, que han pasado a la historia del mundo griego y a la historia de la cultura occidental, como un estigma de traición con una larga sombra negra, en el sentido de que este personaje griego, Efialtes, fue el delator a los persas de esa ruta siniestra y casi maldita que permitió a los persas, desde el relato tradicional que nos da Heródoto, permitió a los persas rodear por la montaña y acorralar a Leónidas, los griegos que resistían el avance de los persas en agosto del 480 en el desfiladero de las Termópilas. Me parece interesante aproximarnos a estos perfiles heterodoxos de la historia, a estos traidores, a estos malos de la historia, y hacerlo desde la perspectiva de la reflexión y de la insistencia en que la visión del pasado necesariamente debe ser poliédrica, debe ser una reflexión sobre la complejidad y los múltiples matices que están detrás del estudio de los personajes y de las circunstancias de la antigüedad, superando, por tanto, una visión maniquea, una visión binaria, que es en buena parte la que hemos heredado a partir del testimonio de Heródoto, de buenos y malos, de héroes y traidores en la historia. Mi aproximación va a partir de tres puntos. En primer lugar, el origen de la información, que es Heródoto, lo que nos cuenta sobre este Fialtes y sobre la ruta por la que penetran los persas. En segundo lugar, una aproximación al marco geográfico, que me parece sustancial, precisamente por las características tan determinantes del entorno natural del desfiladero de las Termópilas en la antigüedad y los cambios que se han operado en la actualidad sobre este espacio. Y por último, en tercer lugar, una aproximación a la recepción de este personaje, de Fialtes, y al contexto de la batalla de las Termópilas, en distintos discursos, soportes de transmisión cultural, centrándonos en algunos ejemplos selectivos, pues para reflexionar un poco sobre ese legado y sobre la transmisión de este personaje, insisto, marcado por el oprobio, marcado por el estigma de la traición. Y empezamos por el inicio, por la historia y no puede ser de otra manera, por Heródoto de Halicarnaso, el que fuera bautizado por Cicerón como padre de la historia, es el autor al que debemos una información más amplia y más provechosa de las guerras médicas y en particular de la batalla de Termópilas, que es el contexto en el que nos vamos a centrar. Es precisamente en el libro 7 de las historias de Heródoto, donde, precedido de un interesante preámbulo con múltiples datos contextuales, etnográficos, geográficos, etc., Heródoto nos sitúa en el desfiladero de las Termópilas, el momento de la batalla, una vez que las tropas del rey de reyes, Jerjes, han accedido hasta esta zona clave para pasar hacia la Grecia central y la Grecia del sur en la campaña que lleva a cabo Jerjes en el 480, se enfrentan a una resistencia de los griegos liderados por el rey de Esparta, Leónidas, y con la participación de distintos contingentes. En las dos primeras jornadas de este enfrentamiento, los griegos consiguen frenar ese avance de los persas
Y es en ese contexto, en el segundo día del enfrentamiento, cuando ante Jerjes se presenta nuestro protagonista, Efialtes. En concreto, Heródoto nos dice en el pasaje 213 del libro 7 que un hombre de la Mélide, Efialtes, hijo de Euridemo, acudió a verlo para hablarle, estando convencido de que iba a recibir de Jerjes una gran recompensa si le revelaba la existencia del sendero que a través de las montañas llega a las Termópilas. Así podría aniquilar a los griegos que resistían tenazmente allí. Aporta algún dato más Heródoto sobre este Efialtes, que tiempo después huyó a Tesalia, al cual se le pone precio a su cabeza, precisamente por haber cometido esa traición, y que muere asesinado por otro personaje, Aténadas, un hombre de Traquis, de la ciudad de la que probablemente también era oriundo Efialtes, en el territorio de los Melos. Pero Heródoto no nos revela exactamente las circunstancias de ese asesinato. Cuenta que lo va a relatar más adelante en su obra, pero se olvida de ello y nos deja a todos en ascuas con respecto a por qué y cómo es asesinado Efialtes. En todo caso, ya el texto de Heródoto denota elementos oscuros, lagunas y una figura teñida de sombras, como es la de Efialtes, al respecto de los acontecimientos del 480 a.C. Muchos datos por aclarar. El propio Heródoto se refiere a la existencia de otras versiones con respecto a personajes que también pudieron delatar a Jerjes la existencia de Sarruta y por lo tanto guiar a los persas por las montañas para conseguir acorralar a Leónidas. En particular se refiere a otros dos personajes griegos, Onetas y Coridalo, sobre los que hay rumores que también pudieron informar a Jerjes. Pero fíjense en la sentencia final del pasaje 214, en que Heródoto considera que verdaderamente, en su opinión, fue Efialtes quien guió a los persas y determina, casi como si de un juez se tratara, en una sentencia condenatoria, yo le echo las culpas a él. Esa sentencia condenatoria es un gran lastre que cae sobre Efialtes y que permanece a lo largo del tiempo en la imagen, en el imaginario colectivo que se tiene sobre este personaje y sobre esa siniestra ruta de la Anopea como símbolo de la pérdida de Grecia y de la derrota de los griegos, de la heroica derrota de los griegos en Termópilas. Pero es verdad que esa ruta de montaña y todo ese territorio estratégicamente tan interesante era del lógico conocimiento de las poblaciones locales. Melos, Locrios, Focidios, Tesalios más al norte. Y el propio Heródoto señala cómo en las correrías que tiempo antes de las guerras médicas tuvieron a cabo Tesalios y Focidios sobre este territorio, hicieron uso de estos parajes y de hecho se construyó un muro de defensa llamado muro Focidio al que se refiere Heródoto y que ha sido constatado arqueológicamente en la zona central de las Termópilas, que precisamente nos demuestra cómo este es un espacio clave en el control de los accesos en dirección norte o sur por este espacio. Y detrás de ello hay que entender, yo creo que es un poco la cuestión de fondo clave, la conflictividad, las rivalidades entre estas poblaciones, rivalidades de viejo cuño, anteriores a la invasión de Jerjes, pero que obviamente se ven agudizados estas poblaciones, estos etné de la Grecia central, ante la amenaza de la invasión persa, lo cual dinamiza esos procesos de tensión, esos procesos también de comportamientos vacilantes, de sospechas, de recelos, que es el marco, el caldo de cultivo en el que hay que situar a Efialtes en el relato de Heródoto. Si nos aproximamos geográficamente a este espacio de la Grecia central, el avance de las tropas de Jerjes desde el norte, una doble aproximación por vía terrestre y por vía marítima de la flota, que acantona en el sur de la península de Magnesia. Hay un primer intento de freno de los griegos en el paso del valle del Tempe, entre Tesalia y Macedonia,
pero finalmente los griegos retroceden para bloquear ese avance persa más al sur en el desfiladero de las Termópilas. ¿Por qué este espacio? Porque es uno de los pasos naturales para acceder a la Grecia central, por tanto, para avanzar hacia el sur. Para hacerlo de una manera paralela, es decir, sin perder de vista el avance terrestre, pero también el avance de la flota por mar, por la costa. Y es en esta zona del Golfo Malíaco, al norte Tesalia, al sur la cordillera del Calídromo, el territorio de los Locrios, de los Melas, de los Focidios, donde se sitúa el desfiladero de las Termópilas, justamente a poca distancia de la desembocadura del río Esperqueo, que es uno de los ejes vertebradores de este territorio. En este punto es donde los griegos, dirigidos por Leónidas, establecen la defensa de las Termópilas en el paso central del desfiladero, como veremos más adelante, y un territorio, como señalaba, en el que distintas poblaciones, tesalios al norte, etolios al oeste y sobre todo eteos, melos, dorios, focidios y locrios son las poblaciones que controlan este espacio. En particular, locrios, focidios y melos conocen perfectamente esta zona de paso que es las Termópilas, en este corredor que les estoy marcando. Ese estigma de traición que arranca con Heródoto, que vierte las tintas sobre Fialtes, pervive en la historiografía y en el imaginario popular hasta nuestros días. En la propia investigación histórica se mantiene, con algunos cambios menores en el discurso, en obras, y pongo por ejemplo como ejemplos dos casos de señeros historiadores del mundo griego, Peter Green, que en su obra sobre las guerras greco-persas del año 84, uno de los trabajos fundamentales, a propósito de Fialtes, viene a decir que si Dante hubiera sabido de este Fialtes, el griego Fialtes permanecería en el más ínfimo, en el más bajo de los infiernos, junto a Judas y junto a Bruto. Tales son los juicios de la historia tendenciosa. Paul Cartledge, otro destacadísimo historiador de la Universidad de Cambridge, especialista en la historia de Esparta, en un libro muy popular, publicado en el año 2006, dedicado a Termópilas, a la batalla de las Termópilas, con el muy representativo título de La batalla que cambió el mundo, desde una lectura también creo que muy marcada de la visión occidental de este conflicto, viene a decir a propósito de Fialtes la oportuna aparición de este traidor griego, un Judas de la Mélide, que estaba al corriente de lo relacionado con la senda anopea y dispuesto a transmitir al persa cuanto sabía al respecto. Su nombre, Fialtes, se convirtió en una infamia que no han logrado borrar los siglos. Se debió a que la felonía de Fialtes, dice más adelante, fue el primer eslabón de una cadena de acontecimientos que provocó la ruina y aniquilación total de la resistencia altiva y valiente de Leónidas. Es evidente ese juego de imágenes, ese espejo del binomio buenos y malos, bárbaros y civilizados, en parte Oriente y Occidente, que Cartledge arrastra desde la visión de Heródoto. Pero más allá de este mensaje, más allá de esta culpabilidad de Fialtes, creo que es interesante destacar desde un plano más pragmático, probablemente más real, en el sentido de los matices de la historia, lo que representa el control de esta zona, el conocimiento de esos pasos de montaña fundamentales, tanto para el avance de los ejércitos como para la defensa o el control de ese territorio. Y por tanto, el uso de informantes locales por parte de estos ejércitos, defensores o atacantes, es esencial, es indispensable. Esto es una lección de la historia desde los tiempos más remotos hasta la actualidad. Por ello, no deja de sorprender, o bueno, quizás se entienda también desde ese legado historiográfico que nace de Heródoto, cómo efectivamente el informante que puede representar Fialtes es una figura omnipresente en la historia, desde el punto de vista de que
campañas como por ejemplo la de Aníbal en la marcha sobre Italia, cruzando los Pirineos y los Alpes. En este contexto fue imprescindible también el uso de informantes locales, galos, para guiar las tropas de Aníbal. Lo mismo el caso de las campañas de Alejandro Magno, por ejemplo, en Asia Central, sobre territorios como Bactriana o Sogdiana, donde el recurso a esos informantes locales, anónimos en buena parte, fue fundamental. Sin embargo, en esta historia de las Termópilas, es casi la excepción de una figura retorcida y negra la que ha prevalecido. Cuando la realidad viene a indicarnos, o el análisis, mejor dicho, de esa realidad a la que queremos aproximarnos, siempre compleja, que la derrota de los griegos deviene de distintos factores, entre los cuales la mala previsión en el bloqueo y vigilancia de esos pasos debió de tener una razón importante. Un control de esos pasos de montaña que estaba asignado a un contingente de guerreros focidios que conocían ese terreno, que los focidios son los vecinos meridionales de los Lócrios, del espacio de las Termópilas, y ese contingente, esa guarnición de 1000 focidios que Leónidas manda situar en el Calídromo, en la zona de la montaña, para controlar esos pasos, comete algún tipo de negligencia o de error, como también nos relata Heródoto en su obra. Todo esto hay que situarlo también en el contexto ya aludido de esa tensión y esos comportamientos ambivalentes de estas poblaciones en el contexto del avance de los persas, donde encontramos posturas que van desde una adhesión, por ejemplo, la de los tesalios a los persas, a comportamientos vacilantes, o a un rápido medismo, es decir, un paso a los persas, justamente cuando consiguen vencer el freno de los griegos y avanzar hacia el Ática. Esta es la realidad, ese es el trasfondo de los comportamientos que está detrás de este episodio. Pero es importante que lo abordemos desde la propia significación del espacio geográfico al que nos estamos aludiendo. Y sin caer en un determinismo absoluto de la geografía sobre la historia, sí es cierto que el marco de las Termópilas, este espacio de Grecia central frente a la isla de Eubea, en el Golfo Malíaco, este pasillo, estrecho pasillo entre las montañas y el mar, tiene unas características físicas muy determinantes que explican su elección como punto de avance y de defensa, y sobre el que conviene que nos detengamos siquiera unos minutos. Sobre todo para valorar también los cambios acaecidos en este paisaje y las dificultades que en ocasiones tenemos para aprender, para recuperar esa escenografía antigua y por tanto analizar de una manera más contextual los hechos. Vuelve a ser Heródoto quien nos da algunos detalles precisos en la descripción de esta ruta de montaña, de esta anopea, que viene a significar etimológicamente el camino que sube, que asciende. El calificativo, el término que utiliza Heródoto es fundamentalmente el de Atrapos, una ruta de montaña, una ruta interior, que empieza junto al río Asopo, uno de los últimos afluentes del río Espergeo, que se extiende a lo largo de la cresta de montaña de la cordillera del Calídromo y que acaba, rodeando por el interior, acaba saliendo esta ruta hacia la población de Alpono, la primera de las ciudades de los Lócrios orientales y el punto más oriental del desfiladero de las Termópilas. Es en Alpono donde los griegos establecieron su campamento y el hospital general de campaña. Atraviesa, por tanto, los montes de los Eteos, los montes Eta, la cordillera del Calídromo, y avanza por el interior cuando precisamente los persas, guiados por Efialtes, el cuerpo de los 10.000 combatientes llamados inmortales, la guardia personal de Jerjes, avanza por esta ruta en la noche de la segunda jornada de la batalla de las Termópilas, se topan con la guarnición focidia, que estaba situada ahí para controlar ese acceso, que huyen atemorizados ante la presencia del ejército persa, que se protegen en una colina
y que sufren el ataque, el lanzamiento de lanzas por parte de las tropas persas, que sin embargo no se detienen a aniquilar o a escarmentar a los focidios, sino que avanzan en su objetivo de llegar a las Termópilas y de acorralar por la retaguardia a Leónidas, como así ocurre. Es precisamente el objetivo que se cumple y de madrugada de la tercera jornada los vigilantes de esa zona informan a Leónidas de que los persas se estaban aproximando y que por tanto iban a ser acorralados. Es el momento, como nos relata Heródoto, en que Leónidas decide permitir a un número importante de contingentes griegos de otras ciudades volver, regresar, y deciden quedarse esos célebres 300 espartanos junto a un grupo menor de tebanos y de tespios, que son los que van a protagonizar el conocido momento final de defensa de las Termópilas y el ataque final cuando los griegos dirigidos por Leónidas se concentran en esa colina, en el Colonos, que es el punto último de defensa. Precisamente porque las tropas de Hidarnes acorralan a Leónidas y Jerjes, desde el ataque frontal, sabiendo y calculando cuándo Hidarnes había llegado, acomete el ataque y por tanto es el fin de los griegos, como sabemos. Bien, volvemos al espacio, volvemos al territorio que nos ocupa, el río Asopo, la garganta del Asopo, y el camino de esta ruta nopea, que partiendo de esta garganta penetraba por el interior en dirección este, para luego girar hacia el sur, sirviéndose de pasos naturales y alcanzar la puerta oriental de las Termópilas, cerca de la población de Alpeno. Los griegos, Leónidas está establecido en la posición central de las Termópilas. Esta viene siendo una reconstrucción de ese escenario y de la ruta seguida por los persas a partir de la información de Heródoto y del conocimiento del entorno físico. Quien se acerca hoy al desfiladero de las Termópilas no topará con un desfiladero. Lo que visualiza es un espacio, una amplia llanura frente a la costa que alcanza aproximadamente entre 5 y 12 kilómetros de una extensa llanura entre las montañas y el mar. Ello es el resultado de un proceso de progradación de sedimentos debido a la deposición de la desembocadura del río Espergeo y de esos otros afluentes como el Asopo o el Chelas, que a lo largo de los siglos, desde la antigüedad, han ido ganando terreno al mar. Por tanto, esta imagen, que está tomada precisamente desde el punto central de las Termópilas, nos ofrece esa llanura amplia, y para que tengamos una idea de cómo pudo ser la visión del paisaje antiguo, precisamente la carretera a la derecha, que es la autopista que desde Atenas va a Tesalónica, a Macedonia, y que atraviesa el territorio locrio, la ciudad de Lamia, marcaría aproximadamente la línea de costa de la antigüedad, en el 480. De tal manera que si recreamos que esto es el desfiladero, efectivamente sí nos damos cuenta de que es un estrecho, un estrangulamiento evidente entre el monte Calídramo y el mar que quedaría a la derecha de la imagen. Precisamente Termópilas, las puertas calientes, etimológicamente, alude a la existencia de fuentes manantiales de aguas salutíferas que siguen siendo todavía utilizadas como estación termal en esta región. Esta imagen también nos sitúa desde la colina del punto final de defensa de los griegos, en la puerta central de las Termópilas, una visión hacia el norte y el mar queda al final de la imagen y por tanto toda esta llanura, como les señalo, corresponde a ese terreno sedimentario de aluviales ganado al mar a lo largo de la historia. Esto no existía en la antigüedad, todo esto era mar, y tienen en primer término el monumento conmemorativo de la batalla de las Termópilas, conmemorativo de Leónidas, que se erige en 1955 y que es inaugurado por el rey Pablo de Grecia, bajo una financiación también de empresarios greco-griegos,
y que en la actualidad, no hace muchos años, se construyó también un centro de interpretación de la batalla de las Termópilas. El estudio topográfico, geomorfológico y sedimentológico que se ha llevado a cabo en esta zona por parte sobre todo de equipos de universidades norteamericanas, fundamentalmente dirigido por el profesor Case, nos permite, esta imagen nos lo muestra, conocer esa evolución de la línea de costa desde el 480 a.C., progresivamente hasta finales ya del siglo XX, en que, como ven, aproximadamente entre 5 y 12 kilómetros se han ganado al mar. Esto es clave para comprender, para entender la configuración del paisaje antiguo. Y si de nuevo viajamos por este entorno visualmente, apreciamos en la parte sur la estribación del Calídromo, una cordillera que alcanza en su punto máximo los 1800 metros y que es la estribación oriental de los montes Eteos, que ocupaban el país de Eteos y de Melios. Precisamente de esa zona, de ese territorio melio y de la ciudad de Traquis, procede Efialtes. El emblemático túmulo en el que perecieron los espartanos, los griegos, con esa inscripción que alude al célebre epigrama de Simónides de Ceos, que recoge Heródoto, con el mensaje de extranjeros, acudid a Esparta y decir a los lacedemonios que aquí yacemos obedientes a sus normas, a sus leyes. En la imagen inferior derecha, otro de los hitos de esta zona central de las Termópilas, el muro focidio, un muro que probablemente tiene sus orígenes en época arcaica, antes de la invasión de los persas, y que es reconstruido, ampliado y probablemente transformado en la disposición por parte de los griegos en el 480. Un muro que fue descubierto y estudiado por marinatos en los años 50 y que marca un punto de referencia también en la localización de este espacio. Respecto a la Anopea y al conocimiento del territorio, es interesante señalar cómo desde sobre todo el siglo XIX se han llevado a cabo exploraciones por parte fundamentalmente de militares, topógrafos, estudiosos y luego historiadores de la antigüedad, expediciones como la de Gell o Leakey, un viaje del año 1805, que dieron lugar a las primeras descripciones de este territorio, de esta zona, y a las primeras exploraciones de la ruta anopea. A ellos siguen trabajos ya académicos, como la recopilación de las fuentes sobre las Termópilas y la anopea, que hace Hirschfeld para la Pauli Visova Enciclopedia, o el trabajo fundamental de historiadores de la Universidad de Oxford, como Grundy o Munro, a inicios del siglo XX. A ellos han continuado una relación de trabajos a lo largo del siglo XX que han incluido incluso algunas prospecciones arqueológicas o trabajos arqueológicos como las excavaciones, los sondeos practicados por Viquiñón en la parte oriental de las Termópilas, donde estaba el santuario anfictiónico de Antela, o de el arqueólogo griego Marinatos, que, como señalaba, descubre y excava parcialmente la estructura defensiva llamada del muro focidio. Bien, no es el momento para detenernos en las distintas propuestas que estos investigadores hacen con respecto al itinerario seguido por la Anopea, pero esta imagen aérea de Google Earth tomada desde el norte nos permite visualizar y parcialmente reconstruir cómo sería el avance de las tropas persas guiadas por Fialtes, si seguimos el relato de Heródoto, desde un punto aproximado como el que les marco, en que estarían establecidas las tropas persas cerca de la ciudad de Traquis, en el territorio de los Melos, adentrándose por la garganta del Asopo, que es este curso, girando en determinado momento hacia la izquierda, es decir, en dirección sur, para progresivamente rodear la cordillera del Calídromo en dirección oeste, para volver a girar hacia el norte y sirviéndose de alguna quebrada natural, probablemente en esta zona es en la que se topan con la guarnición focidia,
que huye y se protege en una de las cimas, seguir bajando ya de madrugada para alcanzar la puerta oriental de las Termópilas cerca de Alpono y rodear por detrás a Leónidas. Son distintas las propuestas que se han hecho sobre la extensión y el itinerario de la ruta, no voy a entrar en los detalles, hay señalado las distintas hipótesis con respecto al recorrido de esta ruta o a la localización de la posición de los focidios. Y es una ruta que en los últimos tiempos se ha puesto en valor y define una senda, una ruta de senderismo señalizada y que además es fácilmente localizable en portales de internet de senderismo como Wikiloc, una ruta de aproximadamente 18 kilómetros que sigue, grosso modo, el recorrido que llevaron a cabo los persas y que marca una oscilación, un desnivel de aproximadamente 1000 metros, lo cual nos muestra, incide en el abrupto relieve de este territorio. Una ruta que además les recomiendo hacer si son amigos como yo de las montañas y del senderismo. Más allá de ese hipotético recorrido, quisiera señalar la dificultad, o más bien la banalidad de intentar restituir el recorrido de los persas. Y digo banalidad en el sentido de que ese itinerario que hicieran no puede recuperarse plenamente. En primer lugar, por una cuestión lógica de los múltiples cambios naturales y antrópicos operados sobre este paisaje. No solo es una zona de gran actividad sísmica, sino que, como hemos señalado, ese proceso de deposición aluvial, las crecidas de los ríos, etcétera, han transformado mucho, por no hablar del desarrollo antrópico, ese paisaje. Pero además es una cuestión conceptual, una cuestión de pragmatismo, es decir, la Anopea probablemente nunca fue un camino unívoco establecido e invariable, sino una red, una malla de pasos de montaña complementarios, adaptativos en función de los viandantes o en función del paso, por ejemplo, de ejércitos por los mismos. Tramos y trayectos muy adecuados a la idiosincrasia ganadera de estas poblaciones, a los pasos ganaderos, y que se apoyan sobre una serie de nexos topográficos, de jalones, que permiten efectivamente combinar tramos, rutas, para acceder por el interior de este espacio. Conocer esos puntos nodales, vados, collados, pasos de montaña, quebraduras, etcétera, es fundamental para entender y para acceder a los puntos a los que se quisiera llegar. Por eso, el conocimiento que las poblaciones locales, melios, locrios, particularmente tuvieron de este espacio resulta clave y de ahí la necesidad de tener esta información, como hemos señalado. A lo largo de varios años, desde el 2002 al 2008, un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, el grupo de investigación ELADE, liderado por el profesor Domínguez Modero y el profesor José Pascual, llevamos a cabo un trabajo de prospección y de estudio del territorio de los locrios y de toda esta zona de Grecia central, y precisamente la oportunidad de preparar esta charla me ha dado la satisfacción de recordar esas campañas, esa magnífica experiencia de visitar este territorio, de hacer parte de ese recorrido de la Anopea, sobre todo el primer tramo por la garganta de la Sopo. Aquí hay varias imágenes de esta zona, donde, como pueden ver en la imagen inferior izquierda, el derrumbe de algunos de estos caminos o pequeñas carreteras debido a la crecida de los ríos ofrece visiones, perfiles tan espectaculares y tan en ocasiones tan peligrosos como el de la imagen, ¿no? Una zona de una belleza natural espectacular que permite también de primera mano adentrarse en este espacio y comprender o intentar percibir un poco la sensación del paisaje en ese tiempo. Precisamente esos trabajos de prospección vieron la luz en una publicación del año 2013 dedicada a la topografía y al estudio del territorio de la Epidemidia, de la Lócrida Epidemidia, publicada en la editorial Brill,
y ahí salimos varios de los miembros de este equipo de investigación que participamos también en el trabajo de campo y en la autoría de algunos de los capítulos que nutren esa obra. Seguro que reconocen a varios de los profesores del Departamento de Historia Antigua que formamos parte de ese grupo y de esa publicación. Y de esa maravillosa experiencia de visitar la Lócrida y de visitar la zona de las Termópilas. Termino ya con una mirada a la recepción que Fialtes ha tenido en distintos discursos, en distintos medios desde la antigüedad. Y creo que eso es interesante, sobre todo para, como les decía al principio, valorar, ¿no?, la pervivencia de determinadas visiones maniqueas y de personajes condenados en los que es muy difícil hacer una restitución de ese legado. He elegido cuatro ejemplos en distinto soporte, en distinto mensaje y en distinto tiempo a lo largo del siglo XX. Empiezo por probablemente el poeta más querido y quizás el más importante en lengua griega moderna, Constantín Cavafis, el poeta griego de Alejandría, enamorado de la antigüedad clásica, de la mitología clásica, desde una perspectiva de un neohelenismo que iba mucho más allá de la visión tradicional, patriótica de la historia nacional griega, para sobre todo incidir en un enfoque simbólico y en un enfoque retórico y también irónico de la antigüedad desde una reflexión del presente. En su valiosísima producción poética, Cavafis tiene un poema dedicado a las Termópilas, en el año 1903, poema que no me resisto a leer y que también comprobando y viendo el vídeo de presentación del embajador griego en España, un vídeo con el que se inauguran estas jornadas, también el propio embajador alude a los versos finales de este poema. Honor a aquellos que en su vida fijaron y defendieron unas Termópilas, sin jamás apartarse del deber, justos y rectos en todos sus actos, pero además clementes y de buena entraña, generosos cuando son ricos y cuando pobres igualmente generosos en lo poco, autores igualmente en lo que pueden, diciendo siempre la verdad, sin por eso odiar a los mendaces. Más honor aún se les debe cuando prevén, y muchos son los que prevén, que al fin llegará Efialtes y los medos por fin pasarán. Ese sino en el que la sombra del mal, bajo la metáfora de Fialtes, está presente, en el que los más sabios, los más íntegros son capaces de preverlo, pero no de superarlo, ¿no? Esos valores humanistas de Cavafis a partir del referente de las Termópilas y a partir del referente también del mal que representa Efialtes. La traducción es del profesor Pedro Bádenas. Pasamos a otro soporte, en este caso el cine, y en el cine también encontramos ejemplos muy interesantes. Me centro en la película del año 1962, Los 300 espartanos, en el título original inglés, traducido al castellano como El León de Esparta, una película dirigida por Rudolf Maté, cineasta norteamericano de ascendencia polaca. Muy interesante porque en los años 60, en la época del boom del peplum, sin embargo, este es un peplum de griegos, uno de los pocos peplum de griegos, en un contexto histórico, años 60, álgido de la Guerra Fría, que también se refleja bien en la visión antagónica que se nos da de los griegos como valedores del espíritu, digamos, democrático, civilizado y occidental, frente a los persas, que de alguna manera vienen a representar la visión totalitaria, tiránica, que en buena parte el telón de acero y el imperio soviético representaba en esos años. Es interesante, por tanto, contextualizar estos mensajes en el tiempo en que se producen. Sin embargo, una película meritoria que sigue bastante bien el relato de las fuentes de Heródoto, que tiene a su favor el haberse rodado en Grecia, no en la zona de las Termópilas, sino en el Peloponeso, con el permiso y también financiación del gobierno griego. Recordemos que pocos años antes, en el 55, se había inaugurado el monumento de las Termópilas, y una película en la cual es interesante ver
la representación o la imagen de Fialtes. Fialtes está representado por un actor irlandés, Kieran Moore, y obedece a la visión de un pastor de la zona, de las Termópilas, enigmático, oscuro, celoso, que pretende abusar de una espartana que ha huido junto al ejército, que está enamorada de uno de los soldados espartanos. Hay un elemento romántico en la historia, traído a colación, que no están en las fuentes. Este Fialtes pretende hacerse con esta mujer espartana, que es rechazado y por tanto se venga de alguna manera revelando a los persas la ruta. Evidentemente los elementos de traición están ahí presentes y en cualquier caso creo que es una película interesante para ver estos elementos, cómo están representados. Si pasamos al ámbito de la novela histórica, sin duda la obra de mayor éxito y de mayor eco es la que el autor norteamericano Steven Pressfield publica en el año 1998, titulada en inglés Gates of Fire, an epic novel of the Battle of Thermopylae, Puertas de Fuego en la traducción castellana. Pressfield es un autor formado en la universidad, historiador, pero militar también, que perteneció al cuerpo de los marines. Y esta obra, que ha tenido un gran éxito de crítica y de venta, se ha convertido en una lectura de cabecera en la Academia Militar, sobre todo en los marines de Estados Unidos. Una visión interesante, cruda del conflicto, desde una perspectiva también militar y belicista, en la cual el relato que se nos ofrece es una novela historiada de ficción, pero con buen apoyo en las fuentes, es el que hace uno de los pocos supervivientes griegos de las Termópilas, Sheones, el nombre es inventado, que es capturado por los persas y relata a uno de los historiadores de Jerjes, a uno de los escribas de Jerjes, su experiencia de las Termópilas. En ella alude a esa figura traicionera del Melio, de Traquis, de Fialtes, aunque no se le nombra precisamente por no querer dar referencia de este traidor que condena a los griegos precisamente por su delación. Volvemos de nuevo a esos elementos tópicos, ¿no?, de la figura de Fialtes como el culpable de la derrota de los griegos. Esto alcanza la cota máxima de representación tecnológica y gráfica en el conocido cómic 300 de Frank Miller del año 98, tanto el mismo momento en que se publica la obra de Pressfield, y de la película que, inspirada en el cómic, se lleva a cabo pocos años después, en el 2007, dirigida por Snyder, y en la que participa el propio Frank Miller como productor y como guionista. Bien, de hablar de los 300, de la película del cómic de 300, nos llevaría mucho tiempo. Sencillamente quiero señalar la representación que se hace de Fialtes. Fialtes es un ser deformado, monstruoso, al cual se le asigna una historia propia. Se le da un protagonismo que no tiene en las fuentes, una historia inventada. Fialtes, en 300, es un espartano que nace estos problemas de deformidad y que precisamente sus padres, para evitar ser expuesto en el monte Taygeto, huyen y él se cría entre las montañas con el propósito de ser un hoplita, de ser un soldado y regresar a Esparta. La llegada de Leónidas a la zona de las Termópilas le supone la posibilidad de servir a los espartanos. Se ofrece a Leónidas, pero es rechazado precisamente por su monstruoso cuerpo, ¿no?, que no le posibilita ser un buen ejército, un buen soldado en la falange hoplita. Y ese deseo de venganza es el que le lleva efectivamente a servir a los persas y a guiar a las tropas de los inmortales de Hidarnes por el sendero de la Nopea. En la película, parte asombrosa y espectacular desde el punto de vista técnico, ¿no?, la imagen de Fialtes es la de un monstruo depravado, un monstruo codicioso, un monstruo que se vende a los persas por riqueza. Y bueno, creo que si Fialtes tenía una imagen difícil de superar antes de 300, a partir de 300 pueden imaginarse lo que ha supuesto esta condena visual y gráfica del personaje. Volvemos a esta
contravisión a este espejo de realidades, de condena y de gloria, de Fialtes y de Leónidas, que parte de Heródoto y que pervive, como estamos viendo, en la actualidad. Obviamente, Fialtes no es el único traidor de la historia y de la antigüedad. Hay otros ilustres personajes. Por poner solo un ejemplo en el caso de la Hispania antigua, los asesinos de Viriato, sus lugartenientes de la ciudad de Urso, que sobornados por el general romano Cepión, le asesinan vilmente y pretenden cobrar esa recompensa que Roma deniega con esa frase apócrifa, por otra parte, de Roma no paga traidores. Esa visión de la traición es un elemento muy presente en la construcción de las historias nacionales. El libro reciente de Bruno Padín sobre la traición en la historia de España es una lectura muy recomendable a este propósito. Precisamente con esto termino mi reflexión, la presentación que les he ofrecido permite o quería revisitar a los personajes de la antigüedad y su transmisión hasta nuestros días, puesto que ello brinda un sano ejercicio que nos sitúa ante la representación y connivencia de alteridades, la contemplación de los otros, ante la perspectiva crítica y poliédrica del historiador frente al pasado y el presente. Conviene revisar las categorías, los binomios de traidores, héroes, invasores y resistentes, opresores y libres, bárbaros y civilizados, Oriente y Occidente, nosotros y ellos, categorías sumamente estereotipadas en la historiografía tradicional. En ocasiones los matices que sitúan a un personaje en uno u otro lugar son realmente difusos, lo que favorece la tergiversación por parte de aquellos encargados de dictar, como Heródoto en su obra, o parcialmente en otros discursos, la película 300, por ejemplo, qué es la historia y cuál la calificación de los comportamientos de sus protagonistas en cada momento. Muchas gracias por su atención. Nos vemos, si les parece, en la mesa redonda, en el debate que tendrá lugar el jueves como punto final de estas jornadas dedicadas a las guerras. Muchas gracias.